Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestro servicio de oración de este miércoles. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre y Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos. Permite que en nuestro ser no exista nada, Señor, que pueda estorbar para alabar y glorificar tu nombre. Que estemos delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia, gozándonos y sobre todo exaltando tu nombre, Señor, como tú lo mereces. Y Padre, también te rogamos que tú nos bendigas grandemente a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Y también te rogamos, Señor, que en el tiempo de oración podamos estar en plena comunión contigo, para que podamos dejar en tus manos las peticiones de nuestro corazón. Sabemos que tú las conoces, Señor, pero te agrada que tus hijos tengan esa comunión contigo, Señor, y también sabemos de antemano que tú tienes una respuesta para cada una de ellas. Así es que permite que nosotros también podamos tener contentamiento de acuerdo a la respuesta que tú des, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así es que obra en nosotros de esa manera también. Bendice este tiempo, Señor, de principio a fin. Nos quedamos en tus manos. Te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno número 241, loores dad a Cristo el Rey. Número 243, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El redime cual hermano, el redime imparte su amor, dejando su trono de gloria
paso constante le sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Y sí, ¿verdad? Número 245. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y penas Él sufrió, el alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Jesús, el nombre sin igual, precioso es para mí. Cual gesta musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz. Conmigo va, pues suyo soy, no temeré jamás. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. En lunas tristes del dolor, consuelo da Jesús, me ofrece fuerzas y valor, y en su luz. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le alabo, cuánto le alabo, porque en mi corazón. Ahí dice la última estrofa, hay que cantarla con la de abajo. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto le alabo? ¿Dónde dice que? Ah, no, letra optativa. O sea, el el perdón. coro. Pero No, ya por dice eso que el la coro. letra optativa compromete menos que el coro normal. Sí. Sí, y sí, ¿eh? Número 247. Número 247. En momentos así. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a
a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Bien. Bien, vamos a pasar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Me voy tantito de aquí de la pantalla porque voy por mi Biblia. Está muy lejos. La dejé muy lejos. Ya regresé. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en 1 Timoteo capítulo 1. Pero creo que no quiero estar parado. Así es que voy a jalar mi trono babilónico, dice Jorge. Mi trono babilónico. Bien. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 11. Dice la palabra de nuestro Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Te rogamos con todo nuestro ser, Señor, que retengas nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, que nada nos distraiga de tu palabra, Señor. Nos quedamos en tus manos, lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay. Creo que me va a dar alergia. Pero bueno. Dice la palabra de nuestro Dios, bueno, una salutación como siempre de Pablo. Ya sabemos que cuando Pablo escribe, siempre habla más o menos o saluda de la misma manera, ¿va? Es como yo le digo a los hermanos cuando, casi a todos los que le mando un WhatsApp, siempre les mando un versículo todos los días. Y algunos me dicen, saluda, ese es mi saludo. El versículo que les mando es mi saludo. ¡Ah! Uy, me están dando cosquillas en la nariz. Así es que si empiezo a estornudar mucho, hermanos, me perdonan. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y está afirmando el apostolado de nuestro hermano Pablo, ¿eh? Y dice, mandato de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿a quién va dirigida la carta? A Timoteo. Y pone Pablo aquí, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo estaba pensando en esto que dice Pablo, verdadero hijo en la fe, y es que finalmente era su hijo, vamos a decir así, como su hijo espiritual, ¿no? Yo estaba pensando que, bueno, yo tuve el privilegio de tener, cuando ya decidí servir al Señor, primero a los hermanos Jesús, especialmente Tomás,
por decirlo así, mi primer papá espiritual. Yo estaba chavito cuando llegaron ellos a Pachuca. Y después con el hermano Samuel, hombre, que fue el que más me enseñó, ¿no? Y sí, con él pasé días enteros estudiando, trabajando y sirviendo a Dios. Entonces fue una muy, muy buena enseñanza. Y estaba pensando que muchos hoy en día, hablando de pastores, no tienen este tipo de hijos. Deberían de tenerlo, ¿no? Porque no siempre el pastor va a estar presente, ¿no? Y estaba pensando, digo, ay Señor, ojalá pueda llegar aquí un joven para que sea mi Timoteo. Y en dado caso que yo tenga que irme contigo, pues ya se quedará. Pero muchos pastores, y hemos vivido algunas experiencias, de repente no tienen a quién poner o a quién dejar. Y no sé que ponen al primero que se les antoje y no siempre funciona así, o no siempre funciona bien. Por la gracia de Dios sigue la obra, ¿no? Pero no siempre funciona bien. Y todos los pastores deberían de tener... Es una de las cosas que el grupo de misioneros con los que yo crecí, americanos, ellos sí tenían eso. Siempre buscaban a alguien que tuviera el llamamiento, que tuviera ese deseo de servir a Dios, y se lo jalaban. Pero he encontrado otro grupo de misioneros que no lo hacen así, nada más quieren ser todos ellos. Entonces, ya cuando tienen que salir de aquí porque Dios lo dispone así, bueno, del país de donde los pongan, pues la iglesia se queda así como flotando en el aire, ¿no? Porque ellos saben los planes, pero no se los comunican a la iglesia. Sí, y entonces, y viene no solamente una dependencia de la iglesia al misionero, especialmente al misionero americano, sino que también cuando llega un pastor hispano, pobrecito, o que lo están como pensando que es lo mismo, ¿no? Y pues no. Pero bueno, lo bueno, y me expliqué del verdadero hijo en la fe y en la gracia, porque sí, Timoteo era prácticamente su mano derecha de Pablo en muchos de los viajes, ¿no? Y luego dice ahí, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Y específicamente lo dejó ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo creo que desde aquel entonces, hermanos, había una serie de doctrinas que estaban pululando, malas doctrinas, entre ellas, si ustedes recuerdan, ya estudiamos Gálatas, una de las principales doctrinas que estaban ahí es de que sí, tienes que aceptar a Cristo, pero aparte tienes que guardar la ley, ¿no? Esa era de las doctrinas que estaban ahí en aquel entonces. Y podríamos decir que hoy en día que, pues, imagínense, si en aquel entonces había mala doctrina, imagínense ahora. Por eso siempre estamos haciendo hincapié de que no todo lo que dice cristiano es cristiano, y no todo lo que dice el que dice servir a Dios está sirviendo a Dios. Y por eso aquí Pablo le estaba exhortando a Timoteo, perdón. Perdón, a Timoteo que se quedase en Éfeso y cuando él se fue a Macedonia, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros percibir cuando es sana doctrina y cuando no es sana doctrina? Lo primero que nosotros podemos percibir es cuando una persona, específicamente una doctrina esencial que es la de la salvación, por ejemplo. Cuando una persona te dice que tienes que, bueno, sí cuidarla, pero en el sentido de que si no la vas a perder, o como, no sé cómo explicarlo. La cuestión es de que la palabra de Dios dice que la salvación es eterna, o sea, no hay pérdida. Y por más que le busquen, hace unos días, no sé cuándo estaba, no me acuerdo, pero ya tiene días. De repente me encontré un video en el YouTube de un predicador que está a favor de que se pierde la salvación. Y así con palabras fuertes, no me acuerdo qué dijo, pero con palabras fuertes dijo, a mí no me vengan con payasadas, ¿cómo que no se pierde la salvación, no? Dije, oye, pues ¿en qué te estás basando? Porque... Y lo iba a seguir escuchando, pero como ya vi esa actitud, dije, nah, ya sé que me va a decir, no es pérdida de tiempo. A fin de cuentas, nosotros que creemos la palabra de Dios, nosotros que la escudriñamos,
nosotros entendemos claramente que la salvación no se pierde. Esa es una falsa doctrina. Y me pueden decir lo que quieran si me están viendo algunos hermanos que creen en eso. Que inclusive yo les diría que sean hermanos, porque estás creyendo que pierdes la salvación. Quién sabe si la tengas, ¿no? Pero a fin de cuentas es eso, el hecho de que pues es la esencial, es la más importante. No podemos tener nada con Dios si no estoy seguro de mi salvación. Y este es el punto para todos aquellos que nos están viendo por internet. Los únicos que sabemos claramente que somos salvos somos yo y Dios. Yo puedo dar muestras, y permita que lo haga así, porque algún tiempo lo hice. Aunque yo sabía que era salvo, pero me alejé del Señor. Y yo en la iglesia me portaba como todo un santito. En la casa me portaba diferente. Pero en la escuela, pues olvídense. Sobre todo cuando estuve en la preparatoria, ¿no? Entonces, prácticamente yo vivía 3 vidas. La vida de la preparatoria, la vida de la casa y la vida de la iglesia. O sea que me disfrazaba de santito cuando iba a la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque nunca dejé de ir a la iglesia, a pesar de que estaba lejos del Señor. Porque mi mamá, híjole, si dejaba de ir a la iglesia, ahora sí que, como decía mi mamá, mi misma mamá, pobres pompas de Antonino. Entonces, pero la salvación, una de las cosas que yo estuve totalmente seguro, a pesar de que estaba lejos de Dios, era de que era salvo. ¿Y saben por qué lo aseguraba? Porque me lo van a escuchar como caricaturesco, pero yo veía o yo sentía al Espíritu Santo aquí diciendo, hey, ¿qué haces aquí? Estás mal, vete de aquí, este no es tu lugar. Cuando estaba, por ejemplo, con los amigos en las pachangas o donde fuera, yo sabía que el Espíritu Santo estaba trabajando en mí. Entonces, no es que tomemos a la salvación como una licencia para pecar, pero muchas veces, siendo hijos de Dios, nos alejamos y el Espíritu Santo es el que nos vuelve a traer. Y su palabra, claro, estaba. Pero estando allá, el Espíritu Santo no deja de decirnos, hey, tú eres hijo de Dios, vete para acá. Ahora, aquellos que dicen que se pierde la salvación, pues quién sabe si les habla el Espíritu Santo. Porque pues, si ellos piensan que por un pecado se pierde la salvación, pues ¿qué van a hacer? Una de dos, o en verdad se arrepienten y vuelven a tomarla, o le van a seguir. Porque a fin de cuentas va a decir, bueno, pues eso ya, a lo mejor se resignan, decir, bueno, pues ya la perdí, ¿no? Me aviento un ratito en el mundo y después regreso con el Señor. Puede ser, nomás estoy conjeturando, no estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero al fin de cuentas dice aquí, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, corrige, manda a esas personas que no enseñen diferente doctrina. Aquí no está hablando de la doctrina de la salvación, no, yo nada más puse un ejemplo en el día de hoy, ¿no? Y vean lo que dice ahí, versículo 4, Jorge. Regresando un poquito al 3, antes de que pases, era el joven Timoteo que el apóstol le dejó una broncota. Esa es una buena. Ajá, es una buena observación. Era joven, no era un adulto experimentado. Y como dijo Jorge, no le sacó. O sea, fue y enfrentó a los alborotadores, porque ahí se quedó y lo hizo. Entonces, este es un gran ejemplo para muchos hermanos que, honestamente, y perdón por la expresión, pero le sacan a las broncas. Es como yo te estaba diciendo, creo que el domingo pasado, ¿no? Esa falta de compromiso de muchos hermanos. Si en las broncas pequeñas no le entran, imagínate en las grandes. Entonces, aquí Timoteo estaba chavo. Yo no me acuerdo, ahorita que dijo joven Jorge, me quise poner a trabajar mi ardilla para acordarme cuántos años tenía Timoteo, pues estaba chavo. No sé si lo recuerdas tú. Entre 30 y 40. Pues por lo menos tenía 30 años, mínimo. Pero bueno, no era un adulto. Bueno, cualquier chavo decía, nah, pues ya estaba viejo. Bueno, estamos hablando de joven adulto, no joven adolescente, ¿verdad? Chavorruco.
Diría, no, el chavorruco. Bueno, dice ahí versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y fíjate, estaba pensando en eso, y algunos van a decirme que... Pero por ejemplo, ha habido un pleito, una disputa, y ha habido un pleito entre grupos, y ha habido división entre grupos. Por ejemplo, de la Biblia. Los que apoyan a 60 y los que no la apoyan a 60. Una vez estuve en una discusión de esa, o sea, me invitaban a una conferencia. Y entonces yo dije, bueno, ¿y de qué va a tratar la conferencia? No, pues es que queremos defender la 60, digo, ok. Y ya yo estoy de acuerdo, o sea, el punto aquí es que tanto unos como otros se estaban echando, tú que eres esto, eres aquello. En lugar de edificar, se estaban destruyendo. Y uno de los comentarios que yo dije fue, porque así fue. Mira, a mí me da risa lo que están haciendo. Porque a fin de cuentas, tanto uno como otro, yo le dije a uno, tú que defiendes la 60, ¿has tenido salvos con la 60? No, pues sí. ¿Tú que defiendes la 2004 o la Gómez, has tenido salvos? No, pues sí. Yo he tenido salvos con la Internacional. Mi primer salvo en Dallas fue con mi primer pareja salva, la familia salva con Dallas, fue con la Internacional que, olvídense, casi nadie la quieren. Y entonces se quedaron así, dije, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Que estés discutiendo y defendiendo o que ganes almas para el Señor y las edifiques? No estuvieron de acuerdo conmigo, pero de estar perdiendo tiempo en conferencias y estar perdiendo tiempo en discusiones, en estas, dice ahí, que acarrean disputas más bien que edificación, mejor me dedico a hacer mi trabajo, ¿no? O sea, no es que esté diciendo que pues tú quieres defender una, tú quieres defender otra, sí. El problema es el espíritu con que estás atacando al otro y a la otra. Porque a fin de cuentas, si son salvos, estás atacando a los hijos de Dios, ¿no? Entonces, estuve pensando en esto porque ha habido sobre todo en algunos estados ha habido una división, pero de los que defienden la 60 y de los que defienden la Gómez, sí está bien, o sea, finalmente es una traducción. Pero no me quieren venir a vender una traducción como una cosa más inspirada, porque finalmente nada más es una, ¿no? Pero fíjate que yo leí un artículo que decía que, de la Gómez, sobre todo, que no ha pasado por la crítica bíblica. Entonces, la 60 sí, o sea, pero se la rasuraron los críticos, ¿no? Y a la Gómez, ¿no? Pues sí. Entonces, no hay certeza de que sea realmente fiel a los originales. Yo por eso les digo, pues, mientras no sea algo, una traducción tan errónea como cuál. Pues como la de los vecinos de los castigos de Jehová. Sí, como esa, mientras no uses, así le dije a algo, mientras no uses la de los testigos, pues, o aún, honestamente, ya la nueva versión de la Iglesia Católica que está bien. Hay algunas cosas que sí están transgiversadas, ¿no? Estaba hablando de las versiones modernas. Porque yo no, por ejemplo, la Nácar Colunga, que finalmente es una de las que usaba los primeros iglesias católicas, está bien en cuanto a traducción. Pero yo digo que ¿para qué te pones a pelear? Pues a lo mejor usa la que tú quieras y ponte a trabajar, ¿no? O sea, para mí es una pérdida de tiempo. Y inclusive la pareja que a mí, que Dios me dio, la primera pareja que me dio en Dallas, me dijo la hermana, fue la hermana que me dijo, y el esposo también dijo, nada más mueve la cabeza. Y dije, pues a mí me va, pero va a pasar, pues yo voy a seguir usando esta. La que usted primero me dio y era la internacional, ¿no? En inglés y en español. Porque ahí me la dieron en la iglesia. Y dije, no, pues úsala, si tú lo entiendes, pero también te invito a que vayas a la 60 y otras versiones que sean correctas, ¿no? Sí, y además mientras la uses de la rayita horizontal hacia arriba,
y no de los comentarios que están abajo de esa rayita. Sí. Puede ser la 60, puede ser cualquiera, y los Sí. comentarios van a destruir la enseñanza. Sí, exacto. Sí, finalmente es algo que Dios nos va a guiar a hacer lo correcto, ¿no? Y bueno, aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no presten atención a fábulas, a genealogías interminables y que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Te sabes una fábula de que lees? Una fábula, no. Te cuento la de Lilith. Los rabinos judíos decían que Lilith era la primera esposa de Adán. Entonces, como fueron creados iguales, ella no se quería sujetar a Adán. Y entonces ella demandaba los mismos derechos, quién sabe de dónde hemos oído eso, y las mismas derecho a gobernar la creación que Adán. Entonces, pues empezaron a pelear. Discusión. Y al final de cuentas Lilith dijo, pues ¿sabes qué? Me voy. Y se fue. Y entonces se juntó con unos demonios que estaban allí y se volvió una demonio. Y empezó a tener relaciones con ellos y de ahí nacieron los primeros gigantes. Esa es una fábula judía y la crearon los rabinos para decirles a las esposas, te tienes que sujetar a tu mujer, si no te vas a hacer un demonio. No, esa no me la sabía. Espero que hayan escuchado todo lo que dijo Jorge. La famosa fábula de Lilith, los rabinos judíos. Si no la pueden encontrar, yo creo que la encuentran en internet, ¿no? En internet, sí. La famosa fábula de Lilith de los rabinos judíos. Bien, dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 3 cosas importantes: amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Comenzando con la fe no fingida, está hablando de que no haya apariencia, que no nos manejemos por apariencia, como muchas partes, muchos hijos de Dios se manejan así. Y ahorita que yo estaba hablando acerca de dejar un Timoteo en la iglesia, yo he vivido algunas experiencias de que, ay, hermanitos, cuando estaba el pastor principal o cuando estaba el pastor que fundó la iglesia, son los mejores cristianos, nada más iban y se olvidaban de todo. Eso es vivir en apariencia, o fe fingida, con mala conciencia, no buena conciencia, ¿eh? Y luego dice ahí, y tampoco tendrían corazón limpio. Entonces, ¿qué quiere decir nacido de corazón limpio? Finalmente está hablando de que honestamente nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar fluir el amor de Dios, el amor verdadero hacia todos los hermanos y hacia todas las personas. Que no debemos de ser, en cierta manera, acepción de personas. Y como yo te decía en el ejemplo que estaba hablando de la discusión en cuanto a la traducción de la Biblia, ¿no? Cómo se atacan, y cómo se ofenden a hijos de Dios, siendo hijos de Dios con hijos de Dios. Entonces, no solamente me invitaron a esa, me han invitado a otras, pero dije, ¿de qué van a hablar? No, ¿sabes qué? Gracias, no quiero entrar en ese tipo de... Para ver cómo se ponen, menos. Para ver pleitos, mejor me pongo a ver el box. O la lucha libre. Entonces, buena conciencia. ¿Qué sería buena conciencia? Una conciencia que funciona de acuerdo a la doctrina de Cristo. Sí, una conciencia que deja que el Espíritu Santo la gobierne y que, como dijo Jorge, funcione a través o en base a lo que Dios ha escrito, ¿no? Es una buena conciencia. Porque vean lo que dice el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a
vana palabrería, ¿no? Y es cierto, ¿no? Como hoy en día, o sea, si tú te pones a ver diferentes grupos cristianos, tú te vas a dar cuenta qué grupo de verdad quiere ser, perdón, doctrinalmente bíblico. ¿Y quién no? Y eso es fácil de distinguir. O sea, no es cosa del otro mundo ver que no. Hay algunos que ni usan la Biblia y dicen que son cristianos, ¿no? Pura filosofía humana. Pues como dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuántos predicadores de hoy en día van a ser juzgados por esto? ¿Ah? Porque ni saben qué hablan ni saben lo que afirman. Hablan de lo que han leído en libros, Sí. o han platicado con otros predicadores, Sí. pero no porque sea su estudio personal de la Biblia. Así es. Así es, por eso siempre tenemos que estar haciendo hincapié o exhortando a que ponte a estudiar la Biblia, ponte a escudriñar la palabra de Dios, porque no todo lo que dice ser cristiano es cristiano. Y ve lo que dice el versículo 8, defendiendo la palabra de Dios, ¿no? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo la vas a usar legítimamente? Conociéndola. ¿Y cómo la vas a conocer? Estudiándola. No hay de otra. Pero si tú te vas a, como dijo ahorita Jorge, si tú te vas a un libro, pues honestamente es un bocado que alguien ya masticó. Y quién sabe cuántas veces lo han masticado. Porque ahí normalmente entran no solamente el autor del libro, a veces entran los que hacen el prólogo, los que hacen todo ese tipo de cosas. O a veces el mismo autor está agarrando diferentes pensamientos de otros y los mete. Entonces es un bocado que masticaron varios. Y nosotros a veces lo queremos comer como si fuera directamente de parte de Dios, ¿verdad? Y no es así. Entonces por eso hay que escudriñar la palabra de Dios, por eso hay que meterse. Por eso con todo respeto les digo, no hay que tragarse todo lo que alguien nos da de comer, hablando espiritualmente. Tendríamos que ser como los de la iglesia de Berea. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo fue, luego fueron a su casa a ver si era cierto, ¿no? Y se metieron a escudriñar la palabra. Y así debe de ser, ¿no? Dice el versículo 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. Y es cierto, ¿no? Cuando dice justo ahí es para uno que no es pecador, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Otra gran lista de pecados. ¿Qué es un parricida? Que mata a su papá. Que mata persona. Sería perricida. Perrocida. No, es el que mata a su papá. Y matricida el que mata a su mamá. Y esos hay muchos hoy en día, ¿eh? Homicidas. ¿Eh? ¿Y un perjuro? Un perjuro, el que jura en vano, ¿no? El que usa el nombre de Dios en vano, el que jura en vano, etcétera. Que es igual a un mentiroso, porque Sí. viven en parejas. Sí. Así es. ¿Qué? Y para decir la última parte del 10. Y para cuantos se opongan, ¿ven lo que Dios dice aquí? Para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a través del apóstol Pablo? Que aquellos que están enseñando mal, sobre todo hoy en día, aquellos que están enseñando mal la sana doctrina, van a pagar el precio. Van a dar cuentas. ¿Sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios, sobre todo como iglesia bíblica, tenemos que siempre fundamentarnos en la palabra de Dios,
tiene que ser siempre, 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 siempre nuestra máxima autoridad como regla de fe y como regla de práctica. Como siempre he dicho, Dios siempre tiene la razón y la Biblia también, porque es su palabra, finalmente, ¿no? O sea que Dios siempre, siempre tiene la razón. Y termina Pablo esta sección del 1 Timoteo capítulo 1, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y por eso hablé de salvación, porque a fin de cuentas es la base de nuestra fe, ¿no? Si no fuera cierto lo que Dios, nuestro Señor, nos dice en cuanto a la salvación, pues sería vana nuestra creencia, ¿no? Nuestra fe. Pero es una realidad, es una verdad, que si tú has reconocido que eres un pecador y estás alejado de Dios por el pecado y te has arrepentido y le pides perdón a Dios con todo tu corazón y le aceptas en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, te da la vida eterna y vas a estar en el cielo, ¿verdad? Y aquí la actitud de Pablo, ¿no? Dice, según el glorioso evangelio de Dios, dice que a mí me ha sido encomendado. Sí. O sea, se personalizó y muchas veces no predicamos el evangelio porque no nos sentimos con ese compromiso. Exacto. O sea, lo tomó como suyo, como ahora sí que se apropió del evangelio, cuando dice ahí, me ha sido encomendado. Y tiene que ver, como dijo Jorge, con el compromiso, que tristemente a la gran mayoría de los hijos de Dios, o la gran mayoría de los hijos de Dios, no lo tienen. Hablando en términos generales, ¿no? Son un porcentaje muy poco se comprometen con el evangelio de Cristo. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de abrir tu palabra. Gracias por estos momentos en ella, Señor, y te agradecemos que pues nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, tu palabra, Señor, y tenemos que guiarnos, tiene que ser nuestra máxima autoridad como regla de fe y práctica la Biblia, y permite que siga siendo así, Señor. Y te rogamos, Padre, por todos tus hijos, que cada uno de los que nos estén escuchando a través de este medio tengan también eso en común con nosotros, Señor, que tu palabra es la única verdad, que tú siempre dices la verdad, Señor, que tú siempre tienes la razón y que debemos estar predicando, Señor, de acuerdo a tu enseñanza, comenzando con la salvación, Señor. Es un regalo que tú nos das y es eternamente y para siempre, Señor. Así es que permite que así sea y guárdanos, Señor, también de estar en discusiones que no llevan a nada, Señor, especialmente en cuanto a doctrina. Nosotros sabemos la doctrina bíblica y te agradecemos por ello, Señor, y te pedimos que nosotros sigamos fortaleciéndonos en ella, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.